Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, presidida por el doctor Patricio Maraniello. Pueden visitarnos en nuestra página www.aajc.com.ar y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en Instagram, AAJC, _ARC, y también contactarse por mail al info@aajc.com.ar. Si no han podido vernos, pueden encontrar todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Los viernes de 19 a 20 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial on streaming en www.onradio.com.ar. Este viernes nos va a estar acompañando el doctor Diego Isabela, director del Instituto de Acceso a la Justicia de nuestra asociación. Entre otras actividades académicas, estamos lanzando el curso de Derecho a la Salud y sus nuevos desafíos. Es un curso online y autogestionable, creado por el Instituto de Derecho a la Salud de nuestra asociación. Toda la información y requisitos para su inscripción la encuentran en nuestra página y redes sociales. Hoy estaremos tratando un tema muy sensible para la sociedad, como es el del principio de igualdad en referencia a la no discriminación respecto de las personas con capacidad diferente. Vamos a una breve pausa y ya nos encontramos con nuestro invitado especial del día de la fecha. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial, el doctor Alfredo Guzmán, declarado personalidad destacada en las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal, director del Instituto contra la Discriminación de nuestra asociación, académico, conferencista, profesor de altas y prestigiosas casas de estudio y autor de numerosas y destacadas obras y artículos del derecho. ¿Cómo está, doctor Guzmán? Bienvenido a Aires Constitucionales. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantada de recibirlo aquí en nuestro espacio de la asociación. Doctor, hoy vamos a tratar un tema realmente muy importante que tiene que ver con las personas con capacidades diferentes. Nuestro programa, que es un programa que acerca la justicia constitucional, justamente quisiera, si usted puede hacer referencia, si hay una referencia en la regulación del derecho constitucional a las personas con capacidades diferentes. Sí, desde luego. En materia de políticas de protección para las personas con discapacidad, tendríamos que partir del análisis del artículo 16 de la Constitución, que establece la igual protección de la Constitución para todos los habitantes de la nación. Pero en cierta medida, esa regla, sin negar su importancia, es insuficiente para las personas que se encuentran en colectivos vulnerables, como acontece con las personas con capacidades diferentes. Porque como todos sabemos, y así lo ha interpretado la Corte Suprema, la igualdad es en igualdad de circunstancias y no son las mismas posibilidades que tienen las personas con capacidades diferentes que el resto de los sujetos. Y es por eso que al reformarse la Constitución en el año 1994, se avanzó hacia una igualdad que sea más real que formal, y en el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución reformada, se incluyó el mandato hacia el legislador de activar medidas de acción positiva en beneficio de ciertos sectores vulnerables que menciona: las mujeres, los niños, los ancianos y también las personas con capacidades diferentes. ¿Qué se busca con esta disposición, con este mandato hacia el Congreso? Que establezca una igualdad de oportunidades, estableciendo medidas concretas que superen lo que sería el simple tratamiento igual, sino que están además distintas protecciones hacia estos colectivos. Con relación a las personas con capacidades diferentes, tenemos que hacer referencia a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también tiene alcurnia constitucional a partir de una ley que se sancionó allá por el año 2014, que es la Ley 27.044, que otorga jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo este conjunto de leyes nos permite visualizar cuáles son las protecciones constitucionales que amparan, o más propiamente dicho, deberían amparar a este colectivo. Bien, vamos a una situación concreta que es la del empleo público. ¿Hay disposiciones a este respecto en consideración a un cupo que habría que reservar para las personas con discapacidad? Correcto. En este punto, tendría que señalar que contamos con una legislación adecuada si se mide a estándares internacionales, pero que lamentablemente no se cumple.
ni siquiera podemos lograr un mínimo de cumplimiento aceptable. Y duele esta realidad porque en rigor Argentina fue pionera en esto de reservar un cupo de su empleo público para las personas con necesidades especiales. Ya desde el año 1981, fíjese Claudia, la ley 22.431 reserva un cupo del 4%, no solo del empleo público, sino también para los entes públicos no estatales, como pueden ser las corporaciones profesionales que nuclean a abogados, contadores, médicos, etc. E incluso bien para las personas privadas que ejercen funciones públicas. Me refiero a los concesionarios de servicios públicos privatizados. Bien, lamentablemente esto dista de cumplirse, y no solo a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires, su constitución reserva un cupo del 5% para personas con capacidades diferentes para que puedan acceder al empleo público. Y tampoco se cumple. Voy a dar algunos datos en cuanto a los niveles de cumplimiento a nivel nacional para que veamos cuán retrasados estamos. Y en esto tengo que ser sincero y decir que han pasado administraciones de distintos sectores partidarios y en realidad ambos se encuentran, todos los que han estado se encuentran en deuda con relación a la satisfacción de este cupo. La administración que gestionó hasta el año 2015, el último informe que podemos encontrar que pueda ser constatable objetivamente es de la Jefatura de Gabinete del año 2012, del cual surge que apenas el 0,76% del personal con estabilidad y el 1% de los contratados porta algún grado de incapacidad. La administración que la sucedió, cuando asumió, hizo un relevamiento de ese cumplimiento que a diciembre del 2015 apenas llegaba al 0,88%. Y la verdad que durante esa gestión tampoco mejoró, dado que el último registro que puede ser constatable data del año 2017 de la Secretaría de Empleo Público del por entonces Ministerio de Modernización, y apenas asciende a un 0,91% de ese 4% que debería estar ya cubierto desde hace casi 40 años. Apenas 9 de las 188 jurisdicciones que componen la Administración Pública Nacional cumplen con ese cupo. Y esto nos genera realmente una gran desazón en atención a que justamente con medidas de acción positiva de esta naturaleza se tiende a compensar las desigualdades y también a, de algún modo, superar ciertos prejuicios que tiene la sociedad hacia las personas con discapacidad, sobre todo en materia de empleo. Se parte del, enfatizo con esto, prejuicio, de ninguna manera demostrado en la realidad, que las personas con capacidad diferente cargan con el estigma de ser improductivos, cuando en rigor tienen tanto o más para ofrecer a la sociedad en cuanto a su fuerza laboral que cualquier otro mortal.
y tengamos en cuenta también la importancia que significa para cualquier persona poder ganarse su sustento a partir de su esmero, de su esfuerzo, y no de una dádiva del Estado. Esto tiene que ver con la concepción de las políticas en materia de discapacidad que deben no apuntar al llamado modelo rehabilitador, sino al modelo social de la discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? El modelo social apunta a que, en rigor, no es el discapacitado el que no se puede adaptar a la sociedad. Al contrario, es la sociedad que no crea las condiciones para que todos los individuos, al margen de sus capacidades físicas, puedan integrarse plenamente a ellas. El modelo social de la discapacidad es el que busca medidas de esta naturaleza y al que apunta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por cierto también incluye la obligación de reconocer un cupo, un porcentaje para las personas con capacidades diferentes para que puedan acceder al empleo público. Doctor, este realmente es un punto muy importante que, si usted me permite, yo quisiera ahondar. Evidentemente existe una deuda por parte del Estado, más allá de los colores políticos de cada uno de los gobiernos, con respecto a este sector vulnerable. ¿Hay alguna acción que puedan interponer los particulares para hacer cumplir esta obligación del Estado? Sí, ha habido acciones, algunas han tenido una recepción favorable. Lo que es un problema común a tantas prestaciones que reconocen constituciones y tratados internacionales, que muchas veces duermen en los anaqueles de los repertorios normativos y no se cumplen en la realidad. En esos supuestos, el particular no tiene otra alternativa que acudir a la judicialización de su caso, que puede generar respuestas afirmativas, concretas, a nivel individual, por supuesto, lamentablemente. Quiero decir lamentablemente porque es muy difícil desde los tribunales lograr la ejecución de una política pública como esta, exigida por las normas de un modo generalizado. Esta es una cuestión que a nivel macro, a nivel general, deberían resolver quienes se encuentran obligados, que son los poderes políticos partidarios en el ámbito ejecutivo y en el ámbito legislativo. Desde los tribunales se han iniciado acciones de amparo, me ha tocado participar con éxito, afortunadamente, en distintas acciones que se iniciaron en su momento cuando me tocó desempeñarme como fiscal en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de porteño, en donde profesionales que portaban algún grado de discapacidad y ante el incumplimiento notorio del cupo, iniciaban acciones de amparo tendientes a ser designados. Y también hay otra protección que también se incumple, debo decir, que es el otorgamiento de pequeños espacios en las sedes de edificios públicos, de empresas privadas concesionarias de servicios públicos y aún de estaciones de ferrocarril y de subterráneos, en donde transiten un promedio de más de
personas por día, está la obligación también de otorgar un pequeño espacio para que sea gestionado como un comercio, venta de alimentos de rápida preparación, kioscos, etcétera, etcétera, por personas con capacidades diferentes. Tampoco se cumple, lamentablemente. Y le comentaba, en esta acción, una acción de amparo, recuerdo que del año 2007, en donde tuve ocasión de intervenir en representación del Ministerio Público Fiscal, en donde el resultado fue favorable y quedó firme la sentencia que otorgaba la obligación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de contratar a la persona con necesidades diferentes que había empezado ese juicio. Hay precedentes también en la provincia de Santa Fe. Otros fallos quizás no llegan tan a fondo. Tan a fondo me refiero a la obligación de designar a la persona que inició la acción, y se limitan a declarar la invalidez y la omisión estatal en el cumplimiento de esta política pública, pero desde mi perspectiva me animo a decir que tal vez no profundizan en una solución real hacia el amparo. Para que se entienda de un modo más simple, se limitan a reconocer el derecho, a indicar la invalidez, la irregularidad de la omisión estatal del área que fuera demandada, pero no avanza, no da ese paso más hacia la orden de designar al sujeto actor. Admito que no es un problema jurídico sencillo, porque están en juego valores que tienen que ver con la división de poderes, porque en definitiva se dice que son las áreas administrativas las que pueden designar su personal, y que se dice de una postura tal vez un tanto restringida, que desde los tribunales no se podría condenar a la administración o al sujeto público que resulte demandado a designar a una persona determinada. Pero en fin, ha habido resultados favorables, como este que le menciono, un caso Bilbao del año 2007, de la Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo un caso Binetti de la Justicia Provincial de Santa Fe, ante idénticas normativas locales que tampoco eran satisfechas de un modo adecuado. Bien, pasando a una cuestión que también considero muy importante, es el tema de la cobertura de los sistemas de salud. ¿Hay un tratamiento específico, una cobertura especial que reciben las personas con capacidades diferentes? Sí, las distintas normativas, por empezar la ley 27.044, que otorga jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen la obligación de dar una cobertura integral a las personas con capacidades diferentes, a las obras sociales, obligación que recae sobre las obras sociales o la entidad del sector salud de las cuales son adherentes o afiliados. De carecer de obra social, y dice la norma, y además de carecer de medios la persona con discapacidad o el sujeto que se encuentra a su cuidado, es responsabilidad del Estado otorgarle esa prestación, que incluye rehabilitación, medicamentos, en definitiva, una prestación integral. Bien. Que también tengo que mencionar que hay un trecho entre estas garantías reconocidas en esta normativa y lo que sucede en la realidad.
Bien, doctor, nos están quedando escasos 2 minutos, menos de 2 minutos. Yo quisiera que usted cerrara con el programa con un mensaje a la comunidad. Con mucho gusto, usted me interrumpirá si me extiendo. Creo que es importante que se vea a la persona con capacidad diferente en su real magnitud como ser humano, con todo lo que tiene que aportar para la sociedad. Como bien dijo Albert Einstein, a veces es más difícil quebrar un átomo que extirpar un prejuicio respecto de una mente humana. Y ese prejuicio está. Yo puedo dar experiencia propia de gente con la que he trabajado y también con gente que veo trabajar, que realmente las personas con capacidades diferentes son tan idóneas como cualquier otra, o más todavía por el empeño que le ponen en la realización de sus tareas. Si uno fuese de algún modo a lo máximo que podemos aspirar, en realidad estas normas protectorias no tendrían que existir, porque no tendría que tener dificultad un sujeto con capacidades diferentes de llevar a cabo una actividad laboral normal. Tenemos que concluir, doctor, por favor. Por eso, ante esta situación, al menos lo que solicito es que se cumplan las normas, si es que no hay esta integración natural. Y si no se cumplen las normas, pareciera, los antecedentes lo indican, que no queda otro camino que la judicialización. Así es, doctor. Siempre los tiempos son escasos. En todos los programas en que usted ha participado nos quedan tantos temas, así que lo convoco para un próximo encuentro. A su disposición y de la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Guzmán. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro aquí por Canal Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.